Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana. Vamos a hablar de la hepatitis. Uno oye hepatitis, doctor Juan Carlos Restrepo, y uno se asusta. Es más, si no estoy mal, cuando uno va a donar sangre, uno de los asuntos que lo hacen no apto para donar es haber tenido hepatitis. ¿Es todo en lo cierto o no? Totalmente cierto, Olga. Así debe ser. Pero no tampoco asustarse. Es importante tener la precaución o entender cuáles son las maneras de contagio para poder evitarlas, que es lo más importante. Y cuando se adquiere una hepatitis, saber que existen opciones de terapia, ¿cierto?, curativa, que permiten que el paciente no le progrese la enfermedad. Y hay mucho que hablar en materia de prevención de la hepatitis, doctor. Fundamental, es quizás lo más importante de todo. Cómo prevenir la adquisición de las hepatitis virales. Es grave la hepatitis, ¿no? Hay diferentes tipos. Sí, claro, una hepatitis puede ser leve, pero una hepatitis puede llevar a un paciente a la muerte o a la necesidad de un trasplante de hígado. Perfecto. Él es el doctor Juan Carlos Restrepo. Agradecemos al Hospital Pablo Tobón Uribe y a la Universidad de Antioquia por prestárnoslo este ratico. ¿Por qué decidió especializarse en hígado, doctor? Ay, qué buena pregunta. Cuando empecé la especialidad, tenía 2 o 3 profesores que eran los únicos que existían aquí en la ciudad, una especialidad bastante huérfana, porque habían dificultades, sobre todo para el establecimiento de una terapia definitiva como era el trasplante de hígado. Entonces, con uno de mis profesores me motivó, me di cuenta que era un campo de trabajo totalmente huérfano en nuestra ciudad, y hace más de 20 años tomé la decisión de ir a hacer hepatología, y de lo que no me arrepiento. Qué rico. Y de lo que celebran todos sus pacientes, la cantidad de pacientes que han pasado por sus manos. Doc, no lo voy a dejar sentarlo, vamos a poner allí de una vez la imagen del hígado, si quiere, pasamos allá al ladito del monitor, pues para recordarle a la gente en dónde está ubicado y cuál es la función de este gran órgano, porque es grandecito, ¿no? Sí. Bueno, está ubicado en el lado derecho, lo que llaman la parte derecha, lo que llaman el hipocondrio derecho. El hígado es toda esta estructura, es de los órganos más grandes que tiene la economía corporal, y la función importante es la fábrica del organismo, es la capacidad de depurar y de sintetizar muchas sustancias que le permiten al ser humano vivir. La síntesis de diferentes proteínas, anticuerpos, hormonas y la depuración de diferentes compuestos. Fundamentalmente casi todo lo que ingerimos, si no por decir todo, pasa por el hígado: proteínas, carbohidratos, ácidos grasos y también los fármacos y todas las demás cosas. Está ubicado en este lado derecho, como ustedes lo pueden ver, y en una estrecha relación con el páncreas y con la parte del duodeno. La vía biliar, lo que llaman la vesícula, es la parte que se alcanza a ver, no sé si los televidentes lo ven en verde, y esto es lo que llaman el hígado y la vía biliar. Perfecto. Además de la hepatitis, ¿de qué más se puede enfermar el hígado? ¿De muchos otros asuntos? Claro, de muchas otras cosas. Le puede dar grasa, lo que llaman el hígado graso. Una de las consecuencias importantes de las hepatitis o de otro tipo de enfermedades es el desarrollo de cirrosis hepática. Al hígado le pueden dar tumores benignos o malignos, le pueden dar enfermedades vasculares también. El hígado puede ser protagonista de muchas enfermedades cuyo diagnóstico precoz y prevención estamos encargados los médicos que hacemos la parte de patología. Tome asiento, doctor. Bártola, como usted quiera. Doc, la hepatitis es muy recurrente, sucede mucho, ¿la diagnostica usted mucho? Sí, claro, es un motivo de consulta muy usual. Las hepatitis virales, los diferentes virus, las agudas y las crónicas. Ese es el parte importante de nuestro trabajo. Perfecto. Abrimos nuestra línea WhatsApp 305-316-6560. Nuestro tema de hoy son las hepatitis virales. Estamos hablando con el médico hepatólogo Juan Carlos Restrepo, nos acompaña del Pablo Tobón Uribe, también es docente de la Universidad de Antioquia. Mientras llegan sus inquietudes al 305-316-6560, va esta primera pregunta, doctor, la vemos acá. Hola, mi nombre es Andrés Valencia y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los diferentes tipos de virus que causan la hepatitis? Hay todo un abecedario para hablar de virus y hepatitis. Sí, Olga. ¿Nos explica? Para responderle a Andrés, el televidente, los virus se les han puesto unas letras, unas arbitrarias, otros como en el momento del diagnóstico. Lo importante es que las más frecuentes son la A, la B, la C, la D y la E. ¿De acuerdo? Cada una tiene un mecanismo de transmisión diferente, unas manifestaciones clínicas diferentes y un pronóstico distinto. Perfecto.
La A y la B, empezamos a desglosar, perdón, la A y la E. Unen hepatitis A y hepatitis C, ¿por qué? Perfecto, unen hepatitis A y hepatitis C porque se transmiten de manera similar. Es decir, son las hepatitis virales que se transmiten por la contaminación de las aguas, de los alimentos, lo que nosotros médicos llamamos la contaminación fecal. ¿De acuerdo? Cuando no hay una adecuada higiene de manos, etcétera, etcétera, entonces las personas pueden adquirir la A y la E. Y ambos virus existen en nuestro país. Y los otros son la C y la D y la B. La B, la C y la D. Ajá. Son aquellas que se transmiten, digamos, por contaminación sanguínea. No solo contaminación sanguínea, sino por secreciones, digamos. Pueden ser de transmisión sexual también, como asociadas a tatuajes, a piercing, a transfusiones sanguíneas, a procedimientos odontológicos, etcétera. Son enfermedades que pueden ser transmitidas por esa vía. Dentro de lo que estoy comenzando a aprender, doctor, con usted, entonces, una parte de la prevención importante es una correcta higiene y asuntos relacionados con esa manera de transmitirse las hepatitis A y E. Perfecto. O sea, la higiene de manos, la higiene de los alimentos, y en la hepatitis A fundamental, la vacunación, ¿de acuerdo? Todo dentro del plan obligatorio, dentro del programa ampliado de inmunizaciones o el programa obligatorio para todas las personas es vacunarse contra el virus de la hepatitis A, ¿cierto? Porque todos estamos en riesgo de adquirirla, desde el niño hasta el adulto, por cualquier manipulación, un alimento que no está adecuadamente lavado, etcétera, puede transmitirse en los virus. ¿Usted conoce al doctor Francisco Javier Díaz? Sí, claro. Yo lo voy a conocer al menos vía Skype, aunque mentiras, ya nos conocemos, ya he estado aquí en el estudio de Sana que Sana, porque a propósito de vacunas, un microbiólogo doctorado en virología, ya nos va a explicar bien de qué se trata esto, es la persona supremamente adecuada para hablarnos de prevención de hepatitis. Vamos con En Línea con Sana que Sana. Doctor Francisco Javier Díaz, bienvenido a Sana que Sana, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Olga, ¿cómo le va? Bien, señor, gracias por atendernos en días de descanso, como me estaba usted contando. El doctor Francisco Javier ya lo habíamos tenido acá, hablando de asuntos relacionados con virus. Hoy vamos a hablar de la hepatitis. Doctor Francisco Javier, ¿la prevención de la hepatitis está de la mano con la vacuna? Cuéntenos un poco de eso. Así es, Olga. La mejor forma de prevenir las hepatitis virales que disponemos en este momento es la vacunación. En particular, existen vacunas para prevenir la hepatitis A y la hepatitis B, que son las dos más comunes. ¿Quiénes deben vacunarse? ¿En qué momento de la vida deben vacunarse? Bueno, la mejor manera de prevenir la hepatitis es la vacunación desde los primeros años de vida. En el caso de la hepatitis A, se aplica la vacuna a partir del primer año, o sea, a los 12 meses de edad, la primera dosis. Posteriormente se recomienda una segunda dosis. Y en el caso de la hepatitis B se aplica desde el momento del nacimiento y luego se aplican 3 dosis más a los 2, 4 y 6 meses. Todas las personas deberían vacunarse, no hay contraindicaciones ni excepciones a esta regla. Y como les digo, pues es la mejor forma que tenemos de mantener a raya estas enfermedades que en otra época eran demasiado comunes. ¿Sigue habiendo casos que usted haya conocido de personas que no son vacunadas contra la hepatitis? Sí, es así por varias razones. Las vacunas tampoco están disponibles desde hace mucho tiempo. La hepatitis B la tenemos hace unos 25 o 30 años y la hepatitis A solamente hace unos 20 años. Entonces, personas de más de esta edad, digamos más de 30 años, mayoría de ellas personas no se vacunaron. Es un punto importante que las personas que no tuvieron esta oportunidad de vacunarse porque las vacunas no estaban disponibles en su momento o que no tienen certeza, deben consultar a su médico para ver si es pertinente aplicarle la vacuna o no. En cuanto a los recién nacidos, ya sabemos, a todos se les debe aplicar la vacuna y están ambas vacunas incluidas en el programa ampliado de inmunizaciones que se aplica gratuitamente en las unidades de salud oficiales.
Yo he hablado en algunas oportunidades, doctora, aquí en Sana que Sana, de vacunas para adultos, ¿cierto? Hemos hablado de vacuna contra el herpes zóster, bueno, en fin. ¿La hepatitis clasifica en ellas? ¿Hay que hacer un refuerzo cuando uno es adulto o solo cuando uno está chiquito es que se las debe poner? Salvo esos casos que usted acaba de nombrar, ese caso que usted acaba de nombrar. Si se aplicaron las vacunas correctamente en la infancia, ya no es necesario aplicarla en la edad adulta. O sea, prácticamente la mayoría de nuestra población, personas por encima de los 25 años, ya nunca van a necesitar la vacuna para hepatitis B, y personas por encima de los 15, 20 años tampoco van a necesitar la hepatitis A. Realmente es importante conservar el carnet de vacunación para saber si realmente se tiene esa protección o no se tiene esa protección. Eso le iba a preguntar, si uno no tiene conocimiento de si se la pusieron o no, ¿valdría la pena consultarle a un médico, como en ese caso que usted decía, doctor Francisco, para ver si me la pongo, si no tengo la certeza absoluta de que me la pusieron cuando yo era pequeño? Sí, vale la pena consultar al médico. Existen pruebas de laboratorio que le pueden decir a uno si está protegido o si requiere la vacuna. ¿Y eso tanto aplica para hepatitis A como para hepatitis B? ¿Eso aplica para otras vacunas? Me dio curiosidad. Para otras vacunas, sí, Pues también aplica para vacunas como la de la varicela, para vacunas como la de la rubeola o sarampión, aunque la mayoría de los casos, en estas últimas que acabo de mencionar, la población ya está tan bien vacunada que rara vez se requiere a realizar estas pruebas de laboratorio. Perfecto. Doc, ¿cómo se diagnostica la hepatitis viral? Bueno, ese es un punto muy importante porque aunque las diferentes formas de hepatitis tienen diferentes formas de transmisión, diferentes consecuencias, etcétera, las manifestaciones clínicas de la hepatitis son todas muy similares. Y por tal razón, solamente con la ayuda de pruebas de laboratorio se puede distinguir entre la hepatitis A, hepatitis B, etcétera. Y la forma de hacerlo es con un examen de sangre, un estudio para hepatitis A y hepatitis B. Son las dos primeras que hay que estudiar por ser las más frecuentes. Y si por algún motivo pues alguna de estas dos no sale positiva, habrá que recurrir a otras pruebas. Pero eso se logra por medio de pruebas de laboratorio que hoy en día pues están disponibles en muchos laboratorios de la ciudad. No son pruebas complicadas de acceder a ellas. Doctor, ¿por qué una persona que haya tenido hepatitis viral no puede donar sangre? Bueno, la razón es que si se tuvo una hepatitis y no se sabe qué tipo de hepatitis fue, que es un caso muy común, existe la posibilidad que sea alguna de estas hepatitis que se pueden transmitir por la sangre, que son la hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis D. Entonces, por precaución, por seguridad de la persona que va a recibir la sangre, se prefiere que estas personas no sean donantes o que su sangre no quede en los bancos de sangre almacenados para este tipo de uso. Cuando una persona dona sangre, dice que no tuvo hepatitis o que no recuerda haber tenido hepatitis, siempre se le darán las pruebas de diagnóstico para hepatitis B y C, y si salen positivas, pues la sangre se va a descartar. Perfecto. Doctor, y también quiero aprovecharlo para hablar de prevención en cuanto a las hepatitis A y E, si no estoy mal, con relación al aseo, a ciertas normas de asepsia que debemos tener desde siempre y para siempre para la prevención de este otro tipo de hepatitis. Bueno, la hepatitis A y la hepatitis C, como ya se decía al principio del programa, se transmiten básicamente por la vía oral, al consumir alimentos o aguas contaminadas con materia fecal de desechos humanos. En el caso de la hepatitis C también podría ser por desechos de granjas porcinas. La prevención básicamente es de tipo salud pública. La disposición de buenos acueductos y buenos alcantarillados facilita el control de estas enfermedades, y se puede complementar también con un buen aseo, digamos que personal, el lavado de manos después de ir al inodoro, el lavado de manos antes y después de las comidas. Esas son medidas sencillas e importantes. Doctor Francisco Javier Díaz, médico microbiólogo, doctorado en virología, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratico en Sana que Sana. Con mucho gusto.
Feliz resto de día para usted. Doctor, ¿cuáles son? ¿Hay hepatitis más graves que otras, según esas létricas, o no? Que son más complicadas que otras. Sí, claro. Las manifestaciones clínicas son variables, ¿cierto? Una hepatitis A puede pasar inadvertida, pero una hepatitis A puede llevar a un paciente a una falla hepática aguda que lo lleve a la muerte si no se logra un trasplante hepático rápido. Ajá. La hepatitis B también puede ser una manifestación aguda, de no mucha manifestación clínica, pero también puede llevar a un paciente a una falla hepática aguda y a necesitar un trasplante. La hepatitis B, la C y la D se cronifican, es decir, pueden dar enfermedad hepática durante muchos años y el paciente puede terminar cirrótico o tener un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer del hígado. Perfecto. Pero en todas sus manifestaciones es un diagnóstico que hay que tratar de evitar en la medida de lo posible con estos asuntos que les estamos contando de prevención. Sí, claro, es una enfermedad evitable, todas con higiene y pues con conductas sexuales adecuadas y con la vacunación, las que son susceptibles de vacuna, es decir, como mencionaba Javier, la hepatitis A y la hepatitis B. Perfecto. 305-316-6560, nuestra línea WhatsApp. Nuestro tema de hoy, las hepatitis virales. Y mientras llegan sus inquietudes al WhatsApp, aquí va la siguiente pregunta para el doctor Juan Carlos Restrepo, médico hepatólogo. Veamos. Hola, mi nombre es Eliana Arango. Tengo una pregunta. ¿Cómo se transmiten los virus que causan la hepatitis? Y antes de comenzar, tenemos una imagencita que el doctor, varias rutas de transmisión de virus de hepatitis, vamos en su orden a mostrar esas 3 imágenes que de pronto le ayudan al doctor a ilustrar. Esa viene siendo la primera, doctor. Si usted quiere pararse al estrado, maravilloso. Entonces, ¿cómo se transmiten los virus de la hepatitis? Acá hay un montón de asuntos que él nos va a explicar. Bueno, los virus de las hepatitis se pueden transmitir de diferentes maneras, es decir, transfusiones sanguíneas cuando no eran seguras hace 20 y pico, 30 años, las personas que tienen consumo de drogas por vía parenteral, los adictos a drogas por vía venosa, la hemodiálisis ya hoy en día no, porque se tienen unas muy buenas medidas de asepsia, la transmisión a partir del canal del parto, mujeres que son portadoras del virus de la hepatitis B, menos del C puede. La transmisión sexual, sí, la transmisión por vía sexual cuando no se tienen medidas de seguridad, es decir, el uso del preservativo, por las secreciones vaginales o por el semen se puede transmitir la hepatitis. Los accidentes laborales, que es más al personal sanitario, los que trabajamos con pacientes que nos podemos chuzar, el odontólogo, el urgentólogo, el cirujano, que son más o menos estas dos, ¿cierto? La parte de contaminación orofecal es cuando no hay una higiene adecuada, no te lavas las manos, los alimentos no son adecuadamente procesados, que es lo que hablan de agua no potable y alimentos no mal cocinados, etcétera. Perfecto, tenemos una siguiente, tenemos otras 2 imágenes que usted nos envió, doctor. Vamos a verlas. Esto ahonda un poquito más lo que estábamos nombrando. Sí, este es como la transmisión, hablan del virus A y el virus de la hepatitis C, que son transmisiones que se pueden hacer, virus que pueden transmitir a través de alimentos, de agua no contaminada, etcétera. Estos mecanismos de transmisión juegan papel importante para los virus el B, el D y el C, y también para el A y el E, lo que es la parte de comidas contaminados por porquerizas, etcétera, etcétera, que muchas veces existen en diferentes sitios de nuestro departamento. Y de esa manera, se puede sentar, doctor, muchas gracias. De esas maneras de transmisión, ¿cuál es la más común que genera hepatitis? Sí, a ver, la sexual y la por contaminación fecal. La sexual porque desafortunadamente se tienen todavía conductas sexuales de riesgo, es decir, las personas que inician su vida sexual no usan preservativo o las personas que ya llevan mucho tiempo ejerciendo su sexualidad no se protegen y pueden tener conductas sexuales de riesgo o relaciones sexuales con personas de grupos epidemiológicos especiales, trabajadoras sexuales, etcétera. Ciertos tipos de relación sexual da más riesgo, por ejemplo, el hombre que tiene sexo con hombre que no usa preservativo puede tener riesgo de adquirir virus B y adquirir el virus de la hepatitis C. Y lo mismo en parejas heterosexuales, si no se usa el preservativo. Tengo aquí una pregunta, esta está chévere. Felicitaciones, y a ti gracias por ver sana que sana. Mi pregunta es, cuando hay un caso de hepatitis,
puede volver a repetir la enfermedad. Si uno adquiere un virus de la hepatitis A, B, C o D, uno queda teóricamente protegido, pero hay manifestaciones bimodales, sobre todo el virus A puede dar 2 ciclos, aparecer, no pensar que se resolvió y volver a aparecer, o que la persona tenga el virus, le dio la hepatitis, quedó portador del virus, por ejemplo el virus B, y es portador, no es consciente de que tiene la enfermedad y por alguna situación clínica el virus se exacerba, lo que llaman un flare, una exacerbación, entonces después de ese episodio que tuvo antes puede tener otro episodio años después. Esta debería estar aquí el doctor Francisco Javier, hombre, pero se la voy a plantear a usted a ver si es posible. Para quienes no se hayan vacunado nunca en la vida contra nada, yo espero que ese caso no sea real. Después de adulto, desde de 25 años, ¿se pueden vacunar? Claro, por Dios. Cualquier persona se puede vacunar, cualquier adulto de la edad que menciona Henry puede vacunarse. Como decía Javier ahora, uno puede mediante pruebas serológicas saber si la persona no se vacunó y lo puede vacunar tranquilamente contra el virus B y contra el virus A, que son las que tienen opciones de vacunación. Muy buenos días también para ti y Dios te bendiga igualmente. La bacteria Helicobacter pylori puede ser muestra de alguna presencia de hepatitis. Y otra pregunta dentro de esta, ¿y si el papá tuvo hepatitis, los hijos la heredan? Perfecto, mira, el Helicobacter no tiene nada que ver con los virus de las hepatitis. Puede que alguien tenga una hepatitis B o C y le hayan hecho una endoscopia y tenga el virus de la bacteria del Helicobacter. Y no es que se hereden las hepatitis, sino que se pueden transmitir las hepatitis por parte de las mamás, como había mencionado yo, a través del canal del parto. O hay veces los papás, en algunas casas que hace algunos años en el baño existía una máquina de afeitar para todos, el papá de pronto tenía hepatitis B o hepatitis C y los hijos o las hijas se afeitaban y podían adquirir el virus a través de cuchillas contaminadas. Antes de seguir con nuestras preguntas de WhatsApp, ya que habla usted de esa máquina de afeitar, además de no hacer eso, ¿no? Tener una máquina de afeitar personal, ¿qué otras recomendaciones con relación a esas medidas higiénicas en el hogar y en la cotidianidad usted nos podría dar? Primera, cuchilla de afeitar solo para usted. Claro, el cepillo de dientes, también el cepillo de dientes, muchas veces uno se cepilla y tiene una pequeña úlcera, puede contaminarlo, la máquina de afeitar. Obviamente el ejercicio de una sexualidad segura, ¿cierto? Hay veces uno de las parejas es portador de un virus sin estar enfermo, la vida sexual no se tiene por qué limitar, pero se puede ejercer con seguridad. Es decir, usar el preservativo tanto para el coito anal, el coito vaginal o para la práctica del sexo oral. Perfecto. Doña María desde Itagüí, un abrazo para usted. La pregunta de doña María es, ¿un niño que duerme mucho y mantiene pocos ánimos y no orina casi podría ser un síntoma de hepatitis? Eso es muy universal, ¿no? Muy genérico. Sí, sí. Digamos que es parte de la leyenda urbana y de la sabiduría. Obvio, un niño que tenga una enfermedad esa pues puede tener perfecta una hepatitis crónica, puede ser. Pero entiendan que la hepatitis aguda es claramente identificable con un signo muy típico y es el color amarillo de los ojos y la orina, lo que llaman la ictericia, ¿cierto? Las hepatitis crónicas, que las puede tener cualquier persona, pues cuando una persona no está bien, es decir, tiene unos síntomas inespecíficos, los médicos con seguridad buscan muchas causas y perfectamente podrían buscar una causa de hepatitis, la hepatitis crónica como una de las causas. Entonces, hepatitis aguda es una hepatitis, cuando hablamos siempre de agudo crónico es una hipertensión, una diabetes, algo que se cronifica y que hay que tratar toda la vida. La hepatitis que se prolongue por más de 6 meses es una hepatitis crónica. Y cuando hablamos de agudo en cualquier diagnóstico es que se presenta súbitamente, además de la ictericia, ese color amarillento, ¿hay otras señas? Sí, la orina de color muy amarillo, orina hiperpigmentada, la materia fecal puede coger un color pálido, no solo es amarillo las escleras, pues, sino el cuerpo se puede poner amarillo, son como las manifestaciones características de una hepatitis aguda. ¿Y cuando se manifiesta así ya el asunto va muy adelantado o no? Cuando se manifiesta así es aguda y uno la puede resolver, pues el paciente con la ayuda ocasionalmente del médico puede ayudarla a resolver, ¿cierto? El organismo, digamos, que intenta resolverlo, como la mayoría de las veces él solito trata de hacerlo. Lo que es que hay veces en el proceso de defenderse,
el organismo, el hígado muchas veces sufre demasiado y termina destruyéndose y es cuando se produce una falla hepática aguda. Eso le iba a decir, una hepatitis aguda puede dejar secuelas o no. Sí, claro, unas hepatitis agudas, la mayoría se curan sin secuelas, pero un porcentaje variable en el virus A, en el virus B y en el virus C dejan una enfermedad crónica que puede durar hasta 20 años y el paciente tener consecuencias de esa enfermedad crónica. Una muy importante es el desarrollo de cirrosis o el desarrollo de cáncer de hígado o hepatocarcinoma. Pues. ¿Y cómo se cura esa aguda? ¿Cuál es el tratamiento? Exacto. Las agudas generalmente por virus de la hepatitis A y la hepatitis C se deben curar solas. Simplemente como hay unos síntomas que desgastan al paciente, las náuseas, el vómito, la pérdida del apetito, la deshidratación, el médico simplemente resuelve esos síntomas mientras el organismo termina de resolver la infección. ¿Cuánto puede durar esa agudez? Digámosle 2, 3 semanas. ¿Cierto? Cuando es una hepatitis crónica existen medicamentos curativos como es el virus de la hepatitis C, con curaciones que puede llegar hasta el 97%, y cuando es hepatitis B, aunque no exista curación, existe un control con 2 o 3 medicamentos que existen en el mercado y el paciente puede que su enfermedad no progrese, es decir, el hígado no se sigue inflamando crónicamente. Y hay que tener cuidado para que esos pacientes no contagien a quienes los rodean. Obvio. Por ejemplo, cuando es hepatitis A o hepatitis E, que existe riesgo de la contaminación fecal, ciertas medidas de higiene en el baño, en el lavamanos, en la comida. Cuando es una hepatitis crónica por virus B, C o D, en lo que yo les mencionaba, ciertas medidas, es decir, no se van a transmitir por un beso, etcétera, etcétera, sino con personas muy cercanas, generalmente las parejas sexuales. Entonces hay que tener ciertas medidas que uno le explica al paciente en relación a ciertas conductas en donde puede existir intercambio de secreciones o de fluidos. Él es el doctor Juan Carlos Restrepo, médico hepatólogo, que nos acompaña hoy para enseñarnos sobre la hepatitis. Y antes de nuestro primer corte queremos invitarlos para que el próximo sábado 27 de julio de 9 de la mañana a 3 de la tarde nos acompañen en el Coliseo de la Universidad de Medellín. La emisora Minuto de Dios y el canal Televid se unen para realizar el gran evento Restaura tu Vida con el sacerdote José Eugenio Hoyos, con el sacerdote Pedro Justo Berrío y con el padre Carlos Paneso. Informes 322-9050, opción 2. 30.000 pesos tu donación en puestos generales y para la red de amigos de Televid, el Club de Amigos de Minuto de Dios, 25.000 pesos. Restaura tu Vida el próximo sábado 27 de julio en el Coliseo de la Universidad de Medellín. Vamos a nuestra primera pausa. Esto es Sana que Sana. Nuestro tema de hoy, bien importante, muy enfocado a la prevención, se llama hepatitis. Nuestra línea WhatsApp abierta para sus preguntas y lo que nos quieran contar. 305-316-6560. Ya regresamos a Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Nuestro tema de hoy es la hepatitis. La hepatitis viral es una infección que inflama y puede dañar al hígado. Las hepatitis A y E se contagian a través de alimentos o aguas contaminadas. Las tipo B, C y D se transmiten a través del contacto con la sangre de una persona infectada o con otros fluidos, como nos decía el doctor Juan Carlos Restrepo. Seguimos entonces pendientes de estar en contacto con nuestros televidentes a través de nuestro WhatsApp, que es el 305-316-6560, y aquí hay más preguntas. Buenos días también para ti. Para preguntarle al doctor, a mi hijo le dio hepatitis B, se la contagiaron en el ejército. Allá lo trataron y le dijeron que no podía tener hijos. Un buen punto ese para preguntar. A los 40 años le dio un absceso. Un absceso al hígado. Lo filtraron. Y lo infiltraron. Y se curó. Le dijo el médico que era consecuencia de la hepatitis B. ¿No pueden tener hijos las personas que tienen hepatitis B? No, es falso, pues una información inexacta. A ver, le dio la hepatitis B en el ejército, no lo contagiaron en el ejército. Le dio porque hay veces los muchachos jóvenes que prestan el servicio militar se hacen tatuajes, están solos de la casa. ¿Tienen factores de riesgo? Tienen muchos factores de riesgo, ¿cierto? Entonces le dio una hepatitis B estando en el ejército. Es falso que un hombre con hepatitis B no pueda tener hijos, es falso.
totalmente falso, puede tener hijos perfectamente, puede tener una pareja sexual perfectamente sin ningún problema, ya luego se toman ciertas medidas de precaución, y el hecho de que le haya un absceso en el hígado, que es una colección de materia, de pus, que a veces es por bacterias o por protozoos, como la amiba, no tiene nada que ver con una hepatitis B. Listo. Perfecto. Tenemos otra inquietud en nuestra línea de WhatsApp. Si una persona se realiza un examen de anticuerpos de hepatitis B y sale alto, tipo 700 a 1000, ¿es que estuvo en contacto con el virus o no necesariamente? No, no necesariamente. Lo que pasa es que hay que saber cuál es la prueba que se tiene que hacer. Hay un marcador de vacuna y hay un marcador de infección. Entonces, uno como médico define según los marcadores cuándo fue contagio o contacto, perdón, o cuándo fue vacuna. Entonces, si tiene uno de los marcadores alto, como dice ella, hay que fijarse bien si son los marcadores de infección o los marcadores de vacunación. Usted hablaba que uno de los primeros síntomas de las hepatitis agudas es la ictericia, ese color amarillento. ¿Por qué? Esa es la famosa bilirrubina. Es la bilirrubina, sí. Cantemos, doctor. Otro día. Sí, la bilirrubina se eleva porque se inflaman las células hepatocitarias y entonces dan ese color porque se pigmenta el tejido conectivo del color amarillo que se ve generalmente en las escleras o en la piel o en la orina, como muchas personas. La bilirrubina no solo es hepatitis. Le preguntaba antes, fuera de cámaras, le contaba a uno de nuestros compañeros que la bilirrubina puede dar también por problemas en la vía biliar o en el páncreas, ¿cierto? Entonces, una manifestación muy cardinal de la hepatitis aguda con síntomas es la aparición de ictericia. ¿Y la hepatitis crónica también tiene ictericia? Exacto. Permanente. Exacto, espérate, la hepatitis crónica que no está muy avanzada no tiene ninguna manifestación clínica. Ese es el riesgo de los contagios sexuales, porque si tú vas a tener una relación sexual y tu pareja al frente está amarillo o amarilla, tú obviamente te vas a proteger, ¿cierto? O sea, aquí pasa algo raro, pero cuando no se les nota nada, que es la mayoría, que no tiene nada síntoma físicamente, entonces es que ocurre el riesgo de los contagios. Cuando uno se hace exámenes de sangre, por ejemplo, hay ciertos casos, exámenes de sangre para diagnosticar si usted tiene SIDA, bueno, VIH, estaba buscando esa palabra, esa letra, esa sigla. También uno debería revisarse por temas de salud sexual y de respeto a su pareja, hacerse exámenes de hepatitis. Siempre, claro. Generalmente, eso lo ve uno mucho en gente de la salud, ellos a sus parejas o ellos de común acuerdo se piden los marcadores virales, hepatitis B, hepatitis C y VIH. Lo hacen como un acto de respeto por el otro, ¿cierto? Para dar cierta seguridad al momento de comenzar a tener relaciones sexuales, necesariamente, porque muchas veces se quiere tener sin protección, pero seguro, ¿cierto? Y lo seguro es una pareja segura, hombre o mujer. Hablaba usted ahorita de tatuajes y en un mundo donde abundan los tatuajes. Claro. ¿Cuál es la medida de prevención? Si igual mi hijo se lo quiere hacer y está ranchado, que se lo haga, pero... No, los tatuajes son una conducta cultural milenaria, ¿cierto? Por eso en Oriente hay tanto virus B, porque antiguamente no se tenía toda la higiene que se tiene hoy en día. Pero todos tenemos hijos, compañeros, parejas, etcétera, que se hacen un tatuaje que se debe hacer dentro de las condiciones sanitarias. Los tatuadores profesionales, la mayoría guardan todas estas medidas porque se les hace visitas de supervisión. La idea es una sola aguja para un solo paciente, tratar de que un solo frasquito y se deseche, no en el mismo frasquito estar metiendo las agujas, y son medidas que uno puede supervisar. Los tatuadores profesionales, que tienen un trabajo bastante lindo, lo saben hacer. Lo saben hacer, y ellos, jeringa que se pierde, se la entregan al paciente para que se la lleve o que el paciente la traiga de donde la quiera traer, pues de la farmacia, etcétera. Tratan de no meter en la misma tinta la misma jeringa, sino frasquito para cada cliente, y se mantienen. Hace poquito me tocó evaluar un trabajo en donde se mira cómo el riesgo de estas conductas en manos de profesionales responsables es casi que mínimo. Con relación a la hepatitis, ¿quién tiene un tatuaje puede donar sangre? Ese es un punto que controversial. Sí. Lo que es que entiendan, cuando se va a donar sangre es un proceso que genera unos costos. Obviamente es una medida altruista, pero genera unos costos al banco de sangre, ¿cierto?
Entonces esos costos se tienen que limitar, no solo los costos, sino el riesgo de transmisión. Entonces al momento de hacer el interrogatorio al paciente hay que tratar de evitar la mayor cantidad de riesgos. Entonces se hace un cuestionario, 20 o 30 preguntas, ahora no recuerdo exactamente cuántas son, en donde el paciente se excluye o no se excluye, ¿cierto? Porque es innecesario meter un paciente con riesgos. Y un paciente con tatuaje es un paciente de riesgo porque yo le puedo preguntar dónde te hiciste el tatuaje y él me puede decir en el mejor sitio del mundo, pero puede ser mentira. Como haber visitado en los últimos meses una zona endémica de cualquier asunto. O haber tenido múltiples parejas sexuales, etcétera. Pues. Vea, aquí hay dos preguntas del mismo televidente. Buenos días también para ti. Mi cuñado tiene ya un diagnóstico de cirrosis. ¿Puede tener hepatitis E? ¿Puede contagiar? A ver, un paciente con cirrosis puede tener cirrosis por muchas causas. Alcohol, hígado graso, hepatitis crónicas que dieron cirrosis. Puede adquirir una hepatitis E, cualquier persona puede adquirir una hepatitis E. Y puede contagiar si tiene una hepatitis E y no se tienen las medidas higiénicas necesarias en ese hogar, pudiera transmitir la hepatitis E. Voy a leerlo textual, pero yo creo que ya aprendí. Ah, ya. Una hija nació con bilirrubina. ¿Qué hepatitis puede llegar a tener? ¿Es recomendable que examen? Ya, una cosa es la hiperbilirrubinemia neonatal o la ictericia neonatal. Ictericia la conocemos. Exacto, neonatal. Sí, que es la manifestación. Bilirrubina es la parte bioquímica, ictericia es la manifestación clínica, ¿cierto? Cuando un niño o una niña nace con bilirrubina alta no es porque tenga hepatitis. Simplemente tiene problemas, hay veces sanguíneos, de incompatibilidad ABO, DRH, etcétera, y son cosas transitorias. Entonces, tener hiperbilirrubinemia al momento del nacimiento no necesariamente es una hepatitis. Hay algunas enfermedades de los niños que son las ictericias neonatales que pueden ser no por problemas de hiperbilirubinemia secundaria a la destrucción de los glóbulos rojos, sino por enfermedades que se adquieren de toxoplasmosis, etcétera, etcétera, que pudieran dar inflamación en el hígado. Hablaba de cirrosis hepática, nada que ver con hepatitis. Cirrosis es la consecuencia final de las hepatitis B. Todo que ver con hepatitis, doctor. Todo que ver. Cirrosis es la consecuencia final. En más o menos un 20% de los pacientes que tienen hepatitis crónica por virus B o por virus C, que no se controlan adecuadamente, pueden volverse cirróticos. ¿Y hay otros tipos de orígenes de la cirrosis? Sí, claro. La cirrosis es una manifestación final de una anoxia crónica al hígado. Hepatitis B, hepatitis C, alcohol, autoinmunidad, medicamentos no licenciados, hígado graso, etcétera. Es como el final. O sea, un hígado que está sometido durante más o menos de 10 a 20 años a una anoxia, o sea, una lesión constante, termina volviéndose cirrótico por el exceso de fibrosis. Y eso es a lo que no queremos llegar. Y muchos de esos pacientes cirróticos lo que necesitan es trasplante. Muchos de los pacientes cirróticos que se descompensan, su única alternativa de tratamiento es un trasplante de hígado. ¿Y qué porcentaje de éxito tienen los trasplantes? Muchos, aquí en la ciudad hay 3 grupos, 3, 4, con unos nuevos compañeros que están empezando en Río Negro. El éxito de los trasplantes de hígado, de los grupos que llevamos más tiempo, es una supervivencia actuarial de los grupos que ya casi, de los pacientes que hemos trasplantado hace casi ya 20 años, ¿cierto? Cuando empezamos los trasplantes, más o menos más del 72% está vivo. Es excelente. El resultado de un trasplante de hígado es excelente. Qué maravilla. Venga, metiéndonos al tema de donación de órganos. Que es muy importante. ¿Siempre hay hígado disponible o no? A ver, es muy importante la donación. Es fundamental. Es lo más importante en los programas de trasplante, ¿cierto? No solo diagnosticar los pacientes y sí tener los pacientes, sino tener la opción de trasplantarlos mediante la donación de las personas que hacen muerte cerebral por diferentes causas. Un accidente de tránsito, una herida por proyectil arma de fuego, una trombosis o un derrame cerebral, etc. Los donantes siempre son inferiores a los receptores que necesitan un órgano, de cualquiera. De hígado, de riñón, de pulmón, de corazón, de médula, etc. La conciencia que se tiene lo que la gente tiene que aprender es que la donación altruista puede salvar muchas vidas, ¿cierto? Entonces todos somos donantes por ley,
pero nunca se va a obtener un órgano sin la autorización de la familia. Violentándola, no faltaba Exacto, más. eso es imposible, ¿cierto? Entonces, cuando una persona ya hace muerte cerebral, tiene la opción de salvar la vida de muchas personas si hace una donación multiorgánica, si dona su corazón, sus pulmones, sus riñones, el hígado, donación ósea, córnea, de tejidos, y se puede resolver, porque nunca van a haber tantos donantes como los que se necesitan para los receptores. Esa es una cuñita que hay que meter, ya que hablamos que una de las soluciones para los pacientes con cirrosis es el trasplante de hígado. Con ustedes, con el Pablo Tobón Uribe, con unos colegas suyos y con la seccional de salud hemos hecho varios programas estimulando la donación. El mensaje final es: verbalícele a su familia en vida, dígale: yo quiero ser donante de órganos y tejidos. Cuando me declaren muerte cerebral, deje que esas personas entren. Mi cuerpecito está tibio y gracias a Dios está tibio para seguir salvando vidas. Verbalícelo para que cuántas vidas, imagínense, se pueden salvar con esta cantidad de órganos y tejidos. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa. El tiempo pasa volando. En Sana que Sana, hoy nuestro tema es la hepatitis. Unos minutos cuando regresemos para responder sus inquietudes al 305-316-6560. Ya volvemos. Vamos terminando esta emisión de Sana que Sana. Nuestro tema de hoy son las hepatitis con el doctor Juan Carlos Restrepo. Viene de la Universidad de Antioquia, él es docente allí y trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Doctor, pues aprovechemos estos minuticos finales para enfatizar y recapitular como los asuntos más importantes. Voy así, pregunta-respuesta. Tranquila. ¿Qué tipos de hepatitis hay y cómo se transmiten? A, B, C, D y E. A y E, contaminación fecal de las aguas, B, C y D, sangre u otros fluidos. Prevención para esos dos grupitos. Vacuna para la A y vacuna para la B en este momento. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Claro. Y para los otros, las medidas de asepsia. Exacto, la asepsia sobre todo para B, C y D, tatuajes en sitios adecuados, procedimientos odontológicos en sitios adecuados, ¿cierto? Una vida sexual segura, ejercerla con tranquilidad, pero con medidas de protección si no se tiene un conocimiento grande de la pareja o si se tiene y la pareja de pronto es portador de uno de los virus, el uso del preservativo. Síntomas, sintomatología. La aguda puede ser manifiesta clínicamente con ictericia, orina hiperpigmentada, algunas pueden ser totalmente asintomáticas durante muchos años, por eso hay que tener seguridad de cuando alguien tuvo una hepatitis, estar seguro que no se cronificó la enfermedad. Ajá. Y cuando no se ha tenido hepatitis, hacer la prueba para hepatitis cuando tengo vida sexual activa. Perfecto. Todos deberíamos conocer, y de hecho cuando un paciente va donde un hepatólogo o donde un internista, donde un gastroenterólogo, se le hace el estudio de las hepatitis. A ver usted cómo está de vacunación para el virus A, si ha tenido uno contacto con el virus C o si tiene una vacunación no ha estado en contacto con el virus B. Uno conociendo eso del paciente inmediatamente establece las medidas de prevención. Tratamiento para ambos grupos, doctor. Para las hepatitis aguda, observación, ¿cierto? Y manejo de los síntomas. Manejo del vómito, de la intolerancia a los alimentos, de la deshidratación, etcétera. Algunas crónicas B y C. C tiene curación con unos medicamentos hoy en día, los antivirales de acción directa, casi el 97%, y el virus B control con 2 o 3 antivirales que uno puede darle al paciente para que el virus esté totalmente controlado. ¿Y cómo controlar que no haya transmisión en una familia donde haya un paciente con hepatitis? Perfecto, es muy importante cuando es virus A o virus E, la contaminación fecal, es decir, las medidas de higiene, las manos, separar los platicos, etcétera, transitoriamente. Cuando en una casa hay que tener cuidado, sobre todo las parejas, en la parte de su sexualidad, tener seguridad de cómo está el uno y cómo está el otro para tener unas prácticas sexuales seguras y también tratar de compartir la máquina de afeitar, de evitar compartir los cepillos de dientes, etcétera, etcétera. Doctor, ¿cómo es vivir con una falla hepática? No, con una falla hepática no se vive. Ah, bueno, ya. Una falla hepática aguda, si tiene criterios para trasplante, hay que trasplantar al paciente de manera emergente, o sea, rápido. Algunas logran salir con manejo en hospitales de cuarto nivel, en donde se establecen algunas medidas mientras la enfermedad pasa. ¿De acuerdo? Una persona puede tener una hepatitis crónica, que era lo otro, ¿cierto? Que la hepatitis crónica no tiene por qué dar manifestaciones, simplemente el paciente toma sus medicamentos, está controlado y algunas veces se puede curar.
Una palomita para esta última pregunta, doctor. Cuando uno tiene siempre la palma de las manos muy amarilla, ¿qué podría indicar? Es muy diferente tener las palmas a tener las escleras amarillas o los ojos. Las palmas puedes tener amarillas por una cosa que se llama hipercarotinemia. Es decir, la gente en las dietas muy vegetarianas, por exceso de vitamina E de los retinoides, puede tener las palmas de las manos amarillas, ¿cierto? Pero no tener ningún tipo de hepatitis. ¿Y ese es el único origen? Sí, generalmente la hipercarotinemia. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con Olga, nosotros. muy gentil. Nos despedimos. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana vamos a hablar de un tema que conocemos como la ciática, dolor lumbar, pero lo conocemos como la ciática, por eso lo nombramos así, y es porque afecta como todo ese recorrido del nervio ciático, la famosa y dolorosa ciática. Mañana en Sana que Sana, pero muy enfocada a la prevención y a los tratamientos y alternativas para esos molestos dolores, porque siempre hay salidas y ese es uno de los mensajes que nos gusta darles en Sana que Sana. Feliz resto de día para todos. Mañana nos vemos. Chao.